Bueno, antes de iniciar con esta clase, felicitaciones a las personas que se conectan, a las personas que están acá eh, todos los días, acá listos y dispuestos a aprender. Y seguimos acá aprendiendo básicamente sobre tendencias, ¿ok? Seguimos acá con el tema de las tendencias, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante acá con el tema de las tendencias? Es importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Vamos a hablar hoy nuevamente de fractales, así como hablamos el día de ayer. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar de fractales como hablamos el día de ayer. Mm, tengan en cuenta que hay una regla especial, ¿vale? Hay una regla especial de los fractales y es que van a estar compuestos o van a iniciar en algo llamado bajo. ¿Ok? Listo, un bajo. ¿Ok? Y ese bajo va a generar un alto. ¿Ok? Un alto. Listo. Y después ese alto generará un bajo. Listo. Que es más bajo. ¿Vale? Bajo que es, perdón, un bajo que es más alto. Más alto. Y así empezaremos a crear tendencias. Luego vendrá un alto. Y este alto es más alto. ¿Ok? Un alto que es más alto. Vale, cuando yo inicié en todo lo de el mundo del trading, yo tampoco entendía absolutamente nada y me creaba confusiones. Pero el estar cierto tiempo en la gráfica y el estar practicando lo que iba aprendiendo, pues me llevó a tener el entendimiento que hoy tengo sobre estas cosas, ¿ok? De estas cosas. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de tendencias alcistas, nosotros tenemos que el precio va a iniciar desde donde tú lo tomes, va a tener un bajo, luego vamos a ver desde cómo o qué figura debe haber para que se cree un bajo, qué figura debe hacer para que se consideremos eso como un alto, ¿ok? Pero por ahora vamos a constituir entre bajos, altos, eh, este de acá, porque se me cambió. Esto es un bajo más alto. ¿Por qué es un bajo más alto? Porque este es un bajo, pero es más alto que este bajo. ¿Ok? Y así seguiríamos la consecución o los movimientos los seguiríamos hacia allá, ¿vale? Entonces, por ejemplo, por acá tendríamos nuevamente esto y esto. ¿Ok? ¿Y qué tendríamos ahí? Tendríamos nuevamente un alto, un bajo que es más alto y un alto que es más alto. Y así se nos iría moviendo toda una tendencia, la tendríamos así, ¿ok? Esa sería nuestra tendencia alcista. Esa sería nuestra tendencia alcista, ¿vale? Y nuestra tendencia bajista sería básicamente lo contrario, ¿vale? Empezaríamos en un alto, ¿ok? Eso nos generaría un bajo y ese bajo o ese bajo va a generarnos nuevamente un alto, que en este caso es un alto que es más bajo, ¿ok? Y ese bajo nos va a generar un nuevo bajo que es más bajo, ¿ok? Este bajo me genera un bajo que es más bajo, nuevamente me genera un alto que es más bajo y nuevamente un bajo que es más bajo. Y ahí estaríamos teniendo una conformación de tendencias que serían tendencias bajistas, ¿ok? Esta sería una tendencia bajista, esta sería una tendencia alcista, ¿vale? Esta es una forma de entenderlo, ¿vale? Es una forma de entender lo que está sucediendo acá en el mercado. Tendríamos entonces que las tendencias alcistas inician con un bajo, basan a un alto, luego hacen un bajo que es más alto que el anterior bajo, luego hacen un alto que es más alto que el anterior alto, luego hacen nuevamente un bajo que viene siendo más alto que el bajo anterior y un alto que es más alto que el alto anterior. Listo. Y en las tendencias bajistas empezamos con un alto o un máximo, ¿ok? Luego eso nos va a generar un bajo. Ese bajo nos va a generar un alto que es más bajo que el anterior alto, ¿ok? Aquí tenemos el anterior alto. Este alto es más bajo que este. Y ese bajo nos va a generar un bajo que es más bajo que el anterior, generando un alto que es más bajo que el anterior alto.
y un bajo que es más bajo que el anterior bajo, ¿ok? Siempre teniendo en cuenta acá los niveles de rompimiento, ¿ok? Los niveles que veíamos ayer de rompimiento, siempre tenerlos acá, ¿vale? Siempre acá tenerlos en cuenta. En las tendencias bajistas los vamos marcando por la parte de abajo, ¿ok? Listo. Acuérdense que esos break of structure o boss o rompimientos de estructura tienen unas condiciones y esas condiciones es que deben salir con cuerpos de vela, ¿ok? Deben haber rompimientos con cuerpos de vela. Si no, no será considerado como un rompimiento válido, así haya generado una sola vela, no sería considerado, ¿ok? No sería considerado para que ustedes realmente lo tengan en cuenta. Si tiene dos velas de rompimiento, mucho mejor, ¿ok? Listo. Entonces, ¿qué es una regla importante? Una regla importante dentro de las tendencias es que cuando una tendencia es alcista, el bajo que es más alto nunca viene por debajo de este de acá, ¿ok? Sino que siempre desde acá hasta acá, el precio regresa hasta la mitad más o menos y desde ahí es que el precio inicia su movimiento, ¿ok? Su movimiento alcista, ¿vale? Ahora, lo mismo en las tendencias que son bajistas. Se dan cuenta que lo que retrocede nunca supera a este máximo de acá o este que retrocede nunca supera el de acá. Siempre lo vamos a tener que este va más alto, más alto, más alto como una escalerita y por debajo así como una escalera. ¿Ok? Esa es una tendencia que es una tendencia equilibrada o equitativa. ¿Ok? Es una tendencia equilibrada o equitativa. ¿Vale? Voy a enviar esta imagen y nos vamos a ir un momento al gráfico para que... Listo. Y nos vamos a ir nuevamente acá al gráfico. ¿Ok? Listo. Bueno, entonces, si nosotros vamos al gráfico, por ejemplo, yo voy a marcar mi tendencia y la voy a marcar con mis velas Equinachi, ¿ok? Mire. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo voy a arrancar desde acá, el retroceso, que es este de acá, ¿ok? Él nunca pasa por debajo de este bajo, ¿ok? Listo. Acá tendría mi siguiente movimiento, acá mi siguiente movimiento, listo. Pues como para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Y tendríamos esto acá. Listo, vamos a hacerla así y vamos a dejarla así para el ejemplo, ¿ok? En, las tendencias van a ver que nunca se van a venir o van a pasar por debajo de este punto que es la parte más baja. Luego, cuando genera rompimiento, me crea un bajo más bajo y esto no lo supera, ¿ok? Eso es lo normal que debe pasar en una tendencia. Eso es lo normal que debe pasar en una tendencia, ¿vale? Van a haber momentos en los que el precio sí lo va a pasar, ¿cierto? En los que el precio sí lo va a pasar. Por ejemplo, que él venga acá, acá, acá y aquí venga y lo tome y luego genere nuevamente su posición, ¿ok? Digamos, lo tomo acá, él no debía pasar por acá, pero resulta que pasa y luego continúa su movimiento. Entonces, como que tú dices, ok, y acá, ¿qué estoy? ¿O en qué es, qué debió haber pasado? Por ejemplo, acá tengo, acá tenía mi bajo, ¿vale? Y acá tenía mi alto, acá tenía mi bajo que era más alto y acá tenía mi alto. Pero ¿qué pasó acá? Vino y me lo doblegó, ¿ok? Vino y me lo doblegó o me generó ese rompimiento de ahí. Y bueno, yo quedo totalmente perdido. O sea, el profe dice que una de las leyes es que ellos no deberían pasar por ahí. Pero ¿qué sucede? Esto pasa porque choca con otra ley importante, ¿vale? Choca con otra ley importante de las o de las normas fractales. ¿Y qué es? Que todo impulso que se genere debe generar al mismo tiempo un retroceso que mínimo venga al 50. Fer, se te escucha entrecortado. Ok, a ver, miremos. ¿Me escuchan entrecortado? Digan que es solo Kate. Sí, señor.
No, se escucha entrecortado. Wilmer, ¿me escucha bien? Ahí sí, pero ahorita le escuchaba raro. Ah, ok, y ahí No ya. estamos, solamente entendimos hasta la parte donde decías que sobrepasaba la línea más abajo del punto que era bajo más alto. Y de ahí para allá ya no se cortó. Bueno, listo. Vamos a quitar la cámara para que esto me dé mayor intensidad en la conexión, ¿ok? Listo, bueno, entonces, les explicaba que básicamente algunas veces ustedes se van a enfrentar, ¿listo? Algunas veces ustedes se van a enfrentar a escenarios donde Sigue igual. sigue igual, listo, no creo que No, Fera, y no se escucha nada. Sí, no, no se escucha nada. Todavía sigue mala la señal. listo, bueno, ¿cómo me escuchan ya en este momento? Mejor. Ahí bien. ¿Listo? ¿Bien? Ok, bueno, vamos a Sí, ahí Sí, se ya, escucha. bien. listo, bueno, entonces, bueno, básicamente les decía, ustedes se van a enfrentar a escenarios en los que se les va a presentar que tienen su bajo, tienen su alto, tienen su retroceso que genera básicamente un bajo que sería más alto que el bajo anterior y esto les genera un alto con un rompimiento que es realmente interesante, ¿ok? O sea, cumple con las cumple con todas las reglas que debería tener. Entonces, ustedes dicen, ok, bueno, estoy posicionado desde este punto hasta este punto. Entonces, cuando regrese por acá, puedo yo comprar. Pero resulta que tú te metes en una compra acá y el mercado sigue cayendo, 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 sobrepasa, te sacan stop loss, ¿cierto? O te toma tu punto de pérdida. Tú dices, no, ahora esto va para abajo. Entonces, y resulta que tu perspectiva cambia. Entonces dices, no, pues como me pasó este punto, ahora probablemente pues el mercado vaya a seguir cayendo. Y resulta que esto empieza a subir y dices, bueno, voy a vender por acá arriba. Y resulta que también nuevamente te saca. Y acá es donde las personas no entienden y dicen, ok, es que me están manipulando el precio, me están manipulando el precio. Eh, lo que más allá de decir me están manipulando el precio, las manipular para las personas que no saben es básicamente que el broker genere un movimiento para que tú te asustes, cierres tu posición en pérdida y generes, pues básicamente el dinero le quede al broker, ¿vale? O al banco de inversión, en este caso a Deri. Pero he llegado a entender que esto realmente no sucede, ¿ok? Realmente no sucede. Como tal, esto no es que sea manipulado, simplemente que está preestablecido básicamente y programado para que las personas pues vivan, o sea, entren donde tienen que entrar, que entren donde no tienen que entrar y pues ellos hagan este movimiento. ¿Por qué? Porque realmente nosotros tenemos acá una ley importante y es que todo impulso que se genere, ¿cierto? Todo bajo, todo bajo que genere un alto, como este de acá, todo bajo que genera un alto, al mismo tiempo va a generar un retroceso que en mínimo, estoy hablando mínimo, llega del, a la mitad del bajo, ¿cierto? Y del alto, ¿ok? Mínimo debe hacer esto, ¿vale? Mínimo debe hacer eso. O sea, lo que les digo es mínimo debe venir a la mitad, ¿ok? Debe venir a la mitad. Es una ley, digamos la mitad entre el bajo y el alto, esto debe retroceder mínimo a la mitad. ¿Qué pasa? Cuando eso no sucede, como en este caso, si yo vengo a medir lo siguiente, si yo vengo a medir esto de acá hasta acá, esto no alcanzó a llegar a la mitad. Por ende, ¿qué sucede? ¿Vale? No es que solo sea acá, voy a ser claro en algo y por favor coloquen mucha atención.
Del 50 para abajo mínimo. De aquí para abajo él puede hacer todo esto, puede incluso venir hasta acá y desde aquí generar su movimiento alcista. Pero mínimo debería venir al 50%. Cuando eso no sucede, cuando no sucede eso, como en Se este, volvió a cortar, se volvió a cortar. listo, ahí, ve, pero acá me aparece que la red está bien. No le copiamos. No le Listo. pague Eh, internet. Haga favor. bueno, como la señal no nos está dando, entonces creo y considero que vamos a dejar la clase entonces hasta acá, ¿ok? Ay, Fer, ¿puedes repetir eso No. que estaba diciendo lo último, porfa, No, Ren? eso último es interesante, por favor. ya ahí Pero, nos perdimos. Sí, no nos deje así lo último. pero si no escuchan, ¿cómo hacemos? Se escuchó entrecortado cuando estabas diciendo que cuando llegue a menos de la mitad y de ahí ya no Le- escuchamos más. pero le repetí como 4 veces la misma cosa. Bueno, vamos a ver. Es que es como cuando comparto la pantalla que, que se me Sí, cae. que se da la Pero, señal. ¿saben qué pasa? También debo como, no sé, como hacerle algo al computador, porque creo que él también influye un poco. Fer, y si uno te comparte pantalla, tú Nada, puedes no, dibujar. no. Eso sería muy, muy complicado realmente. Listo, bueno, intentémoslo de nuevo. Vamos a ver. Ok, bueno, estoy compartiendo pantalla. A ver, todavía no la están viendo. Esperemos un momentito. Ay, es que sí, está bastante lento. Listo. Ahí ya, bueno, ahí que estoy compartiendo pantalla, díganme si me están escuchando. Hola, hello. Se te va la voz. Yo no escucho. No, cierto. Apenas Ahí ya no te escuchamos, Fer. ve, qué extraño. Varón. Fernando. Listo. Y ahí, hola. A ver, ahí ya me escuchan. ¿Ahí me escuchan o no me escuchan? No, Sí, sí, señor. No, igual me sigue diciendo que la conexión es bastante débil, ¿sabe? Me sigue diciendo que la conexión es Sí, señora, ya bastante, apareció en la pantalla. me sigue diciendo que la conexión es bastante débil. Mm, a ver, ahí se conectó el ICERAP. A ver si la energía del ICERAP nos mejora el internet. sí, y si te empezó a escuchar recortado otra Ese- vez. no me escuchan ninguno, ¿cierto? ¿O sí? ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Bueno, a ver, hola, hola. Poquito, Es poquito. entrecortado. Recortado. Sí. Mira, qué extraño. Tengo dos y ninguna de las dos. O ¿qué haremos con este internet? A ver, voy a hacer algo. A ver, ¿me escuchan mejor?
Sí, Ahí me escuchan, ¿verdad? sí, señor. Pues ahora Sí, ahí ya está mejor. vamos a poner a prueba con la pantalla. ¿Saben qué es lo más extraño? Que hace un rato estaba también en una reunión y todo funcionó súper bien. ¿Será que es la hora? Ahí cómo me escuchan. Excelente. Sí, bien. Sí, Sí, Melo. señor. súper, ahí sí. Bueno, vamos a ver. A ver. Entonces, les venía pues diciendo acá. Eso sí, se entrecorta, me avisan. Lo que pasa es que me llega, por ejemplo, ustedes me hablan y como la conexión es baja, me llega después. Es como que yo he hablado como 15 minutos y ustedes apenas me dicen, ah, se te cortó. Pero bueno, entonces les decía, bueno, cuando tenemos un impulso, generamos un impulso, ¿ok? Los impulsos generan a su vez un retroceso, ¿cierto? Cuando termina todo el impulso, cuando la fuerza se termina, eso genera un retroceso. Es como que esto va a generar un retroceso a tomar gasolina. El primer punto al que debería por ley y por norma venir a tomar, ¿cierto? O a utilizar sería el 50%, ¿cierto? La mitad, desde donde inició el impulso hasta donde terminó el impulso, debería retroceder mínimo a la mitad, ¿ok? De ahí, incluso pudiese bajar hasta donde quiera, ¿ok? Eh, pero ¿qué pasa? En ocasiones, cuando eso no sucede y genera un nuevo impulso, ¿cierto? Estamos hablando de un nuevo impulso cuando se ve el rompimiento, o sea, genera un nuevo bajo, un nuevo alto, que parece que fuera a continuar su movimiento, me deja o es considerado como un bajo que es ineficiente, ¿cierto? Ineficiente, débil, incapaz, ¿ok? Es un bajo que no cumplió la norma de llegar al 50%. Eso por lo general causa que su siguiente retroceso no lo respete, sino que él sí venga a cumplir con la tarea que no cumplió él. Sea que lo haga él, o sea que más adelante, en otro momento, también lo haga. No necesariamente debe hacerlo el siguiente, pero en algún momento lo hace. Y vamos a ver por acá un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo de acá, ¿ok? Vamos a ver este ejemplo de acá. ¿Listo? Nosotros tenemos este movimiento que es impulso, ¿cierto? Retroceso, impulso. El precio viene, ¿cierto? Y no lo respeta. Observen que no lo respeta, sino que incluso pasa por debajo y luego hacen un movimiento impulsivo, ¿ok? Y vamos a tomarlo desde acá. Tenía este impulso, este retroceso y este impulso. Ok, pero resulta que eso muy probablemente sucedió. A ver. Ah, bueno, este sí lo tiene bien. Ah, ok, este sí había cumplido. Bueno, este no me sirve para el ejemplo. Mm, tun, tun, tun. Vamos a pasar a las otras velas. Eso no me está cargando el gráfico. Qué extraño. Vamos a ver por acá. ¿Hasta ahí me han escuchado bien? ¿Hasta ahí escuchan bien? Sí, Fer. Ok, vale, perfecto. ¿Dónde estaba el ejemplo? Creo que el ejemplo era... ok. Ok, el ejemplo era este de acá. Era este de acá. Ok, listo. Bueno, este no me sirve porque realmente, pues, él sí llegó a su 50% y hace su movimiento como tal. ¿Listo? Vamos, para no irnos tan lejos, a lo que yo les quiero compartir, ¿ok? Listo.
Hay diferentes tipos y diferentes variaciones. ¿Ok? Hay diferentes tipos y diferentes variaciones. Como por ejemplo, bueno, todo impulso que nace debe venir al 50% o su equivalente. ¿Listo? Por lo menos este vino por abajo del 50 está bien. Si yo me voy al siguiente impulso, este de acá, ¿cierto? Que sería mi siguiente impulso, él no logra llegar al 50%. Por ende, en algún futuro, el precio va a regresar. Y sobre todo se acumula dos puntos que son ineficientes porque el siguiente, ahora el siguiente es por acá arriba, el siguiente tampoco logra llegar al 50%. ¿Ok? Entonces, como no logra llegar al 50%, ya tengo dos puntos de ineficiencia. Tengo este punto de ineficiencia y bueno, por acá creo que está el otro punto de ineficiencia. Por eso es que el mercado empieza ¿a qué? Como a tener más cansancio, a ir más cansado hasta que, ¡pum!, descansa cumpliendo con el equilibrio, ¿ok? Cumpliendo con el equilibrio. Entonces, esos lugares que se quedan en el mercado, que no son equilibrados, en algún momento él mismo viene con un retroceso a equilibrarlos. Por ejemplo, ustedes ven, aquí está equilibrado totalmente, pero si nosotros nos vamos a este de más atrás, ¿cierto? Este que tenemos aquí atrás, este no está equilibrado al 50%. Significa que acá tenemos una zona que en el futuro él va a querer venir. Incluso acá, él trató de venir a satisfacer esta necesidad de poder equilibrar este impulso que tenemos acá, pero todavía no lo logró. ¿Listo? Todavía está por allá arriba. ¿Y por qué está por allá arriba? Por exactamente lo mismo. Si nosotros nos vamos a mirar y miramos, este está desequilibrado, ¿ok? Porque no logra llegar al 50%. ¿Ok? Miren, no logra llegar, no, le falta muy poco para que llegara y no llegó. Bueno, ni ajustándolo creo que no llegó. ¿Listo? Si nosotros nos vamos al siguiente, también está desequilibrado. O, bueno, no, este sí creo que no está desequilibrado. Vamos a ver, listo. Este sí está equilibrado. Arriba tenemos un desequilibrio. Ahora, si seguimos por acá, nuevamente tenemos un punto, a ver, que está en desequilibrio, que sería este punto de acá. ¿Listo? Y observen cómo los puntos de desequilibrio se vuelven puntos de resistencia. ¿Ok? Es una resistencia muy fuerte. Que observen cómo el precio llega y desde aquí es desde donde se ha querido caer. ¿Ok? Esos puntos de desequilibrio, puntos que le faltaba por equilibrar. O sea, este no equilibró y tuvo que venir este a equilibrarlo. E incluso todavía le queda el de allá arriba, que no creo que vaya, o bueno, tal vez sí, si quiere hacerlo, pero debemos tener en cuenta que él también tiene aquí una misión y por abajo tiene esta misión de acá y todavía le queda esta de acá abajo por equilibrar. ¿Listo? Todavía le queda este y este por equilibrar para abajo y por arriba ese de allá. Entonces, acá ellos toman decisiones. ¿Qué debemos equilibrar primero? Tal vez este o el de arriba. Pensaría que va a venir por acá, pero pues todavía le hacen falta muchas cosas para poder confirmar. Pero bueno, al punto al que yo voy es eso. Es básicamente eso. A ver, si está un poco interesante este índice para las caídas. Está como interesante, ¿vale? Pero entonces eso sucede y sucede en todos los activos. Estamos hablando de equilibrio, solo estamos hablando de equilibrio. No se enreden con otra cosa, por el momento solo estamos hablando de equilibrio, ¿vale? Bueno, vámonos, por ejemplo. Listo, bueno, vamos a seguir buscando ejemplos de equilibrio. Mi idea el día de hoy es que ustedes puedan irse
con esta partecita del equilibrio, porque es algo que sí o sí él va a venir a hacerlo. Normalmente los movimientos del mercado van a ser equilibrados, equilibrados. Pero yo quiero que ustedes vean situaciones donde no son equilibrados, donde el mercado no logra hacer sus equilibrios, como este de por acá. ¿Eso? Estuvo muy cerca, ¿cierto? Pero pues a la final no genera su equilibrio. No genera su equilibrio. Eh, a la final ellos tienen que venir a equilibrarlos, ¿ok? ¿Cierto? Ellos tienen que venir a equilibrar todas esas zonas que dejan ahí muertas, las tienen que venir a equilibrar. ¿Listo? Como, bueno, creo que este sí lo equilibra. A ver. Acá también han dejado otro y bueno, ustedes se dan cuenta que en el futuro el precio viene y lo equilibra. ¿Listo? Equilibró la zona, dio su reacción y de ahí, bueno, continuó con su proceso. Entonces, se vuelve muy importante esos lugares a equilibrar. Se vuelven muy importantes esos lugares a equilibrar. Incluso los grandes, como por ejemplo, miren, si nosotros miramos esto en un tamaño mucho más grande, eh, la zona de equilibrio, bueno, este sí realiza su equilibrio, realiza su movimiento y realiza su equilibrio. Listo, zonas de equilibrio, no lo equilibró acá, vino y lo equilibró acá. Listo. Y así, o sea, ellos siempre van a tratar de llevar un mercado en equilibrio, mercados en equilibrio, como, bueno, si nos vamos por este de acá, por ejemplo, de aquí hasta acá. Esto no había generado su equilibrio, el precio cayó y después, ¿qué logró hacer? Venir al equilibrio y desde aquí es desde donde decide irse. Observen, ¡pum! Él decide caer, ¿ok? Y así pasa en muchos ejemplos. Él siempre va a tratar de hacer su equilibrio. Observen nuevamente nuestra posición de acá. Listo, nuestra posición de acá. Esto generó su impulso, su retroceso, no logra el equilibrio, hace un nuevo impulso, regresa al punto de equilibrio, lo equilibra y desde ahí es de donde empieza a caer. Porque pues son zonas que ellos no pueden dejar por mucho tiempo vacías. ¿Ok? Entonces, siempre ustedes que tienen que verificar, siempre lo que uno entra a verificar es que si yo lo primero que voy a hacer es identificar mi último impulso, retroceso de impulso, es importante que esto que yo o sea, yo entro al mercado a revisar esto último que está haciendo, ¿ok? Si es así, sé que voy a buscar una opción alcista. Si es así, sé que voy a buscar una opción bajista o una opción en venta, ¿vale? Ahora, para poder buscar mi zona en la que yo voy a verdaderamente tomar mi compra o en la que yo verdaderamente voy a tomar mi venta, debo verificar si esto está cumpliendo, ¿cierto? Porque si no está cumpliendo, yo ya no voy a comprar ahí, sino que voy a esperar más bien por acá abajo a comprar. ¿Ok? Eso es importante que ustedes lo sepan. Siempre se debe de verificar esos impulsos y retrocesos. Por ejemplo, acá no me ha cumplido al 50%. Entonces, ¿yo qué debería esperar? Más bien por acá arriba, esperar. Luego les enseño cómo corroborar o cómo saber dónde ven, cómo corroborar si ahí ya debo vender. Pero por ahora es que se queden con ese 50%, ¿ok? Ah, eso ocurre en todos los índices sintéticos, en todos los índices sintéticos y en todos los mercados. Entras a verificar en la temporalidad en la que estés viendo los fractales, digamos. Sí, bueno, para ti, de pronto las personas que apenas están aprendiendo, que son bastante nuevos, mm, no, bueno, te lo voy a decir porque ya se nos va a acabar acá la sala, ¿ok? Eh, pero antes de cerrar esta sala, debes mirar, si tú ves tu temporalidad mayor es de 1 hora, entonces eso lo verificas en 1 hora, ¿vale?